Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy aquí para desvelar los secretos más jugosos del mundo del entretenimiento turco. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para otro chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Un tema que a muchos les va a encantar, y a otros tal vez les rompa el corazón. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, el galán turco que nos roba suspiros, y de Hande Erçel, la mujer que aparentemente logró lo imposible. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin rechazó a todas por amor a Hande Erçel, la razón impresionante. ¡Ay, ay, ay! ¿Están listos para saber qué pasó? Para entender la verdadera historia detrás de este amor que, por cierto, ya finalizó, pero que dejó una huella imborrable. Porque, seamos sinceros, la historia de amor entre Kerem y Hande fue un bombazo. Y la curiosidad, por supuesto, es inevitable. ¿Por qué Kerem, un hombre considerado uno de los solteros más codiciados de Turquía, decidió apostar todo por Hande? ¿Qué tenía ella de especial? ¿Y cuáles fueron las razones que lo llevaron a rechazar, supuestamente, a otras mujeres que le coqueteaban? Así que si les interesa saber los detalles, las teorías, las fuentes y todo el chisme que rodea a esta historia, quédense hasta el final del vídeo. No se olviden de suscribirse al canal, es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las novelas turcas, chismes, secretos y mucho más. Y ahora sí, prepárense para el chismecito. Empecemos por el principio, ¿quieren? Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan, es un actor turco-estadounidense guapísimo, talentoso y con un carisma que enamora a cualquiera. Para ponerlo en perspectiva, imaginen una mezcla de encanto hollywoodense con la profundidad emocional turca, eso es Kerem. Nació el 4 de junio de 1987 en Estambul, Turquía, pero creció en diferentes países debido al trabajo de su padre. Esta experiencia cosmopolita le ha dado una perspectiva única y una facilidad para comunicarse que se refleja en su personalidad. Es un hombre que siempre ha sido considerado uno de los solteros más deseados de Turquía, por su físico, su inteligencia, su forma de ser, en fin, un partidazo. Su atractivo no solo reside en su apariencia, con esos ojos penetrantes y esa sonrisa que desarma, sino también en su inteligencia, su elocuencia y su compromiso con causas sociales. Kerem es un hombre que se preocupa por el mundo que le rodea, un detalle que sin duda lo hace aún más atractivo. Y Hande Erçel, por su parte, es una actriz y modelo turca, igual de guapa y exitosa. Nació el 24 de noviembre de 1993, y su ascenso a la fama fue meteórico. Su belleza natural, combinada con su talento y su capacidad para conectar con el público, la convirtieron rápidamente en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su versatilidad para interpretar diferentes roles, desde la comedia hasta el drama, la ha consolidado como una estrella de primer nivel. Su química en pantalla fue innegable y con el tiempo, esa química trascendió la pantalla. Hande posee una energía que irradia, una calidez que la hace cercana y accesible. Su estilo, siempre elegante y sofisticado, complementa su belleza natural y la convierte en un icono de la moda. La historia de amor entre Kerem y Hande comenzó durante las grabaciones de la exitosa serie Love is in the Air o Senkalkam en turco. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Su argumento fresco, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la química arrolladora entre los protagonistas, conquistaron a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La serie, que narra la historia de Eda YLDZ, una joven que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le hace una propuesta inusual, se convirtió en un fenómeno cultural. Y por supuesto el romance entre los protagonistas, Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, también cautivó al público. Los fans, los llamados EDSE, soñaban con que su amor traspasara la ficción, y al parecer, lo lograron. La serie, que combinaba romance, comedia y drama, ofrecía una ventana a un mundo de ensueño, donde el amor parecía posible a pesar de las circunstancias. Durante las grabaciones, comenzaron los rumores de un posible romance entre los actores. Fotos, vídeos, declaraciones ambiguas, todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los paparazzi estaban al acecho y cada encuentro, cada mirada, cada gesto se convertía en noticia. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, y los fans analizaban cada detalle en busca de pruebas de su amor. Y eventualmente los rumores se confirmaron, Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban enamorados.
Y qué enamorados. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecía un cuento de hadas moderno. Su relación se convirtió en la comidilla de la prensa turca y en el sueño de sus fans. Los EDSE se regocijaban, y el mundo entero observaba fascinado el desarrollo de su amor. Y aquí es donde entra la pregunta clave: ¿por qué Kerem, un hombre acostumbrado a la soltería y a la libertad, decidió comprometerse con Hande? ¿Qué fue lo que lo enamoró de ella? ¿Y por qué, según las fuentes, rechazó otras oportunidades, otras mujeres, por estar con ella? Las fuentes, los portales de noticias, los fans, los expertos en chismes, todos tienen sus propias teorías. Algunas son más plausibles, otras más fantasiosas. Pero lo que sí parece ser un consenso es que Hande Erçel logró conquistar a Kerem Bürsin de una manera que ninguna otra mujer había logrado antes. Una de las razones más mencionadas es la fuerte conexión emocional que existía entre ellos. No solo era una atracción física, sino que también compartían valores, intereses, sueños y una complicidad única. Hande, con su sensibilidad, su empatía y su personalidad, parece haber conquistado el corazón de Kerem de una manera muy profunda. Ella lo entendía, lo apoyaba, lo hacía reír, y eso, amigos míos, es algo muy importante en una relación. Imaginen la intensidad de pasar horas juntos en el set, interpretando escenas románticas, compartiendo risas y lágrimas. Esa experiencia, sin duda, crea un vínculo especial. Hande, con su dulzura y su comprensión, se convirtió en un refugio para Kerem, un lugar seguro donde podía ser él mismo. Ella valoraba su inteligencia, su sentido del humor y su compromiso con el trabajo. Juntos crearon un universo privado, un espacio donde podían ser auténticos. Otra razón que se menciona es la admiración mutua que se tenían. Kerem siempre ha hablado muy bien de Hande, destacando su profesionalismo, su talento y su belleza. Y Hande, por su parte, siempre ha admirado la inteligencia, el carisma y la personalidad de Kerem. Esta admiración, este respeto mutuo, es un ingrediente clave para una relación duradera. Kerem a menudo ha elogiado la capacidad de Hande para interpretar roles complejos, su dedicación al trabajo y su belleza natural. La admiraba no solo como actriz, sino también como persona. Reconocía su valentía, su fuerza y su capacidad para enfrentar los desafíos. Hande, a su vez, se sentía atraída por la inteligencia de Kerem, su pasión por su trabajo y su forma de ver el mundo. Lo admiraba por su compromiso con causas sociales y por su honestidad. También se habla de la influencia de las familias de ambos. Tanto Kerem como Hande son muy cercanos a sus familias. Parece que las familias de ambos aprobaron la relación, lo cual, en la cultura turca, es algo muy importante. El apoyo de la familia puede ser un factor determinante en la duración de una relación. En la cultura turca, la familia juega un papel fundamental. La aprobación de la familia es un sello de garantía, una señal de que la relación es sólida y con futuro. El apoyo de los padres, hermanos y demás familiares puede ser un factor decisivo en la estabilidad de la pareja. En este caso, parece que ambas familias vieron con buenos ojos la relación, lo cual facilitó el desarrollo de su amor. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la química que existía entre ellos, tanto en la pantalla como en la vida real. Esa química, esa conexión especial, era innegable. Se miraban, se tocaban, se reían, y el público lo notaba. Esa química, esa conexión, es algo que no se puede forzar, es algo que simplemente sucede. La química entre Kerem y Hande era palpable, una chispa que encendía la pantalla y que se extendía a sus vidas personales. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo irradiaba amor y complicidad. Era evidente que se sentían atraídos el uno por el otro, y esa atracción se traducía en una conexión profunda y auténtica. Su química no era solo física, sino también emocional e intelectual. Se entendían, se complementaban y se divertían juntos. Ahora, ¿qué hay de las mujeres que supuestamente Kerem rechazó por amor a Hande? Bueno, aquí es donde la especulación se vuelve más fuerte. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de chismes, han mencionado nombres de actrices y modelos que podrían haber estado interesadas en Kerem, pero que al parecer, no tuvieron oportunidad. Es importante tener en cuenta que todo esto son rumores, especulaciones y suposiciones. Nunca se ha confirmado oficialmente que Kerem haya rechazado a alguien por Hande.
Sin embargo, la idea de que un hombre tan codiciado como Kerem Bürsin se haya enfocado exclusivamente en Hande, dejando de lado otras posibles relaciones, es algo que alimenta el morbo y la curiosidad. Los medios turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo, a menudo alimentan los rumores y las especulaciones. Es común que se mencionen nombres de actrices y modelos que podrían haber tenido interés en Kerem, pero que, supuestamente, no lograron captar su atención. Sin embargo, es importante tomar estas informaciones con cautela, ya que muchas veces carecen de fundamento y solo buscan generar polémica. La realidad es que en el mundo del espectáculo, es común que surjan rumores sobre posibles romances y relaciones. A veces los rumores son ciertos, otras veces son solo producto de la imaginación. Lo cierto es que la historia de amor entre Kerem y Hande fue real, intensa y apasionada. Y aunque la relación llegó a su fin, siempre quedará en el recuerdo de sus fans y en la historia de las novelas turcas. Ahora bien, ¿cuál es la razón impresionante que menciona el título? Pues es difícil determinar una única razón, ya que probablemente fueron varios factores los que influyeron en la decisión de Kerem. Sin embargo, la razón más impresionante, en mi opinión, es la conexión emocional que existía entre Kerem y Hande. La capacidad de Hande para conectar con Kerem en un nivel más profundo, de entenderlo, de apoyarlo y de hacerlo feliz, fue probablemente lo que lo llevó a apostar por ella y a rechazar cualquier otra posibilidad. La razón impresionante no reside en un solo factor, sino en la combinación de muchos. La conexión emocional, la admiración mutua, la aprobación familiar y la química innegable formaron un cóctel perfecto que conquistó a Kerem. Hande no solo lo atrajo físicamente, sino que también logró conectar con su corazón y su mente. Le ofreció comprensión, apoyo y felicidad, algo que evidentemente Kerem valoró por encima de cualquier otra cosa. Es importante recordar que aunque la relación haya terminado, eso no le resta valor a lo que vivieron. Fue un amor real, sincero y apasionado. Y aunque hoy en día cada uno siga caminos separados, siempre quedarán los recuerdos y la admiración mutua. La ruptura, aunque dolorosa, no borra la intensidad y la autenticidad de su amor. Lo que vivieron fue real, y eso es lo que importa. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este chisme jugoso sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande fue la mujer que realmente conquistó a Kerem? ¿Qué otros secretos o rumores conocen sobre esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre estos temas. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.